Hola, mi nombre es Juan Romero y desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les doy la bienvenida al Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento en el liderazgo y el resultado se verá en las personas que nos rodean. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube y si por casualidad llegaste aquí por pura curiosidad, te preguntarás de qué se trata este canal. Déjame contarte que básicamente lo que hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial, tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos, y hablo con ellos de lo que los formó como líderes, de sus experiencias, y trato de tener una conversación con el propósito de que tú puedas aprender los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida. Así que si disfrutaste este episodio, por favor dale me gusta y síguenos en este canal para recibir más conversaciones que yo sé que te van a poder edificar. Así que vamos a nuestra conversación de esta semana. Hola a todos y gracias por estar de nuevo en este podcast, en este episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Steve, gracias por estar con nosotros. Steve Gordon es nuestro invitado de hoy y te quiero dar las gracias por apoyar este proyecto. Por supuesto, Juan, qué bueno poder estar contigo y me encanta el nombre de esto porque el corazón sano en un líder va a hacer una gran diferencia, va a hacer que pueda ir a todo lo pleno, a la plenitud de lo que Dios tiene para él o no. Así que hay muchas cosas que en el camino pueden dañar nuestro corazón, pueden desviar nuestro corazón, y es importante que estemos recordando, que estemos aprendiendo, que estemos compartiendo, para que no solamente nuestro corazón esté sano, sino también nuestra mente, nuestro espíritu esté conectado con el propósito de Dios, y ahí podamos llevar al máximo lo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Porque Dios ha puesto cosas en cada uno que son particulares, son valiosas para el propósito de Dios. Así que qué bueno lo que estás haciendo, te felicito y con gusto estar aquí contigo. Así es, gracias Steve por acompañarnos. Yo soy de las personas que yo creo que la herramienta número uno que tenemos como líderes es nuestra alma, y es es importante cuidarla, aprender de los que van más adelante. Tú tienes mucho, como hablábamos antes de empezar, que tienes mucho por depositar en nuestros corazones y queremos aprender un poco de ti. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y por ayudarnos a sanar nuestra alma, porque de eso se trata. Nosotros, decisiones que tomamos diarias nos llevan a un alma sana. Steve, cuéntanos para nuestros líderes, los que nos escuchan, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón. Bueno, estoy en la ciudad de Miami, aquí en la ciudad de Miami, en la Florida, desde hace 12 años que el Señor nos trajo acá junto con mi familia. Soy originario de Guatemala. Sí. Pero tenemos 12 años de estar por acá y mi corazón se mueve por, digamos, yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy emprendedora, muy creativa, y en el camino pues han habido diferentes cosas que han ido impulsando mi corazón y las cosas en las que me he involucrado y llevado a cabo. Pero detrás de todo eso siempre ha estado la claridad de entender que Dios pues tiene un plan conmigo, el cual poco a poco lo he ido descubriendo. Y siempre estaba en mi corazón el que sea lo que sea que haga, donde Dios me estuviera sirviendo en ese momento, pudiera acercarme precisamente a ese propósito y que pudiera honrar a Dios. Siempre he tratado de que en los negocios, proyectos, cosas que en el camino me he ido involucrando, que siempre Dios esté en el asunto, que Él sea glorificado y que me acerque más a servirle. Y es interesante que he ido entendiendo en el camino cómo el servir a Dios tiene diferentes expresiones y no necesariamente la que quizás hemos tenido estereotipos en el pasado de lo que es servir a Dios. Y me he dado cuenta que yo podía servir a Dios en el púlpito y predicando, cantando y todo eso, pero también podía y puedo servir a Dios de muchas otras formas en mi trabajo, en mi profesión, en los medios, en el liderazgo, etcétera. Entonces, lo que me mueve y mi gran pasión es ver que la iglesia de Cristo avance, sea transformada, pueda cumplir a plenitud la misión que Dios nos ha encomendado y veamos una transformación no solamente en la iglesia, sino donde quiera que la iglesia
ponga su pie, donde quiera que la iglesia esté, ahí haya una transformación, haya una luz. Y las diferentes cosas que hago a través de diferentes organizaciones que quizás en algún momento mencionemos, todas apuntan hacia eso desde diferentes ángulos. Puede ser desde el ángulo netamente ministerial, vamos a decirlo así, como puede ser desde el ángulo más empresarial o más de entrenamiento. El propósito es que los líderes cristianos, la iglesia que está liderada no solamente por pastores, sino por también aquellos hijos de Dios que Dios quiere en diferentes áreas de influencia, que todos podamos crecer, que todos podamos entender nuestro rol y que juntos podamos llevar a cabo la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Es una labor de la iglesia en conjunto, es una labor de todo el liderazgo cristiano desde diferentes ángulos y en eso me encanta ser parte y por eso es que estoy involucrado en diferentes cosas, ¿no? Gracias por compartir y como tú lo dijiste, creo que ese es el target que todos tenemos, que la iglesia impacte, que pueda hacer cambios donde crezca. Yo creo que la iglesia tiene que hacer eso, la iglesia, el liderazgo, y donde estemos, en cualquier lugar que estemos, nosotros tenemos que hacer ese cambio, ese ser impactar. Eres salmista, eres comunicador, eres emprendedor y fundaste, como le dijiste, algunas empresas que tienes, Vertical Link, Adoración 24/7, Comunicadores USA. ¿Será que nos puedes hablar un poquito? Y aparte de eso, sirves en tu iglesia, Jesus Worship Center, ¿cierto? Entonces, eres un ejemplo para muchos que decimos nosotros, no, yo soy solamente el pastor de la iglesia. Tienes muchas cosas encima tuyo. Entonces, no sé si de pronto nos quieres hablar un poco de ello. ¿Cómo empezaste? ¿Qué te llevó a hacer todo eso? Vamos a tener el tema para los que nos escuchan. El tema de hoy es cómo ser un soñador, pero también ser un visionario. Y creo que todos lo necesitamos. Y tú eres un ejemplo de eso. Y es por esa razón que estás acá, para que nos des tu punto de vista y aquellos tips para aquellos que quieren arrancar. Entonces, empecemos por ese lado. Cuéntanos acerca de tus compañías. Pues mira, siempre desde muy jovencito he estado involucrado especialmente en la música. La música es algo que siempre me ha gustado y he sido parte desde muy pequeño en el equipo de alabanza en mi iglesia local. Primero como músico, después cantando, después siendo líder de alabanza, después participando con muchos de los quizás más grandes líderes o cantantes de alabanza que conocemos o que han sido muy populares en las últimas décadas, pues compartiendo con muchos de ellos y siendo parte de sus ministerios en algunos momentos. Sí. Así que eso siempre ha ido paralelo a mi pasión por lo que son los negocios, las comunicaciones, los medios, que siempre ha sido algo que me ha acompañado. Entonces, en el camino hemos ido combinando esas dos cosas y como te dije, al principio lo veía como cosas separadas, después fue entendiendo la convergencia que Dios traía a través de todo eso y cómo poder servir a Dios a través de estas diferentes expresiones. Así que en mi profesión como tal, soy publicista y mercadólogo y he trabajado y me he desarrollado en esa industria por muchísimos años, ¿no? Empezamos junto con el que era mi socio en ese momento en Guatemala. Yo me integré a algo que él había empezado y después nos asociamos en esa industria, en la industria de la publicidad y las comunicaciones. Y paralelamente a eso, sirviendo a Dios en la alabanza y todo eso. Eso nos llevó a que en 2008 Dios nos mueve hacia Miami con una visión fresca y nos dice, todo esto que has ido aprendiendo es precisamente para este tiempo y para el lugar donde te voy a ubicar es estratégico. Y dimos pasos de fe y con los años hemos ido entendiendo precisamente que ha sido estratégico el que Dios nos colocara acá y hemos... toda la experiencia y el background que teníamos en comunicaciones, en emprendimiento, en desarrollar proyectos, lo hemos ido combinando con cómo hacer que eso sea una herramienta para impulsar a la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de muchas iglesias, muchos ministerios a los cuales atendemos, ayudamos, asesoramos a lo largo de estos años. Fue así como fundamos la agencia Vertical Link al llegar acá a Miami, que da todo este tipo de servicios. Para ministerios principalmente, nuestro enfoque es ayudar a los ministerios y tenemos quizás un 20% de negocios de otro tipo que precisamente son personas o líderes de las iglesias que ven el trabajo que hacemos con sus ministerios y dicen, yo quiero eso también para mí. Y así fundamos Vertical Link. Paralelamente a eso, todo lo que habíamos trabajado por años en la música, en la alabanza, yo le decía a Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Y recuerdo que cuando nos mudamos para Miami, Él nos dice, bueno, te voy a enseñar lo que es verdadera adoración.
Yo pensaba que simplemente era estar cantando, estar tocando, grabamos un disco y dije, bueno, ahora vamos a empezar a hacer conciertos y visitar y esto, pero Dios me empezó a llevar a mí mismo al principio en un proceso de convertirme en un verdadero adorador, porque a pesar de que cantaba y lo conocía, no era un verdadero adorador. Había muchas áreas en mi vida, Juan, en las cuales yo no estaba honrando a Dios. Sí. Y empecé a entender precisamente que adoración es honrar, es poner a Dios primero en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí fue cuando empezó este movimiento que se llama Adoración 24/7, es decir, honrar a Dios en las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y empezó como un movimiento que se ha ido convirtiendo en congresos, en seminarios, en cosas en muchos países. Ahora mismo estamos trabajando en un programa de discipulado que se llama Adoración 24/7. Y bueno, en otro momento puedo ahondar más en eso. Pero así han ido surgiendo las cosas. Después llegaron unos grupos de colegas, amigos en las comunicaciones que tenían pasión también por ayudar a la iglesia en esa área. Y fundamos juntos una organización que se llama Comunicadores USA, que esa sirve para entrenar y capacitar a cristianos en las comunicaciones. Así que ha ido creciendo esa red también en los últimos años y estamos no solamente en Estados Unidos ahora, sino en varios países de Latinoamérica. Así que te podría contar más cosas, pero yendo un poco hacia el tema de hoy, sí, que me encanta, by the way, a propósito, me encanta porque precisamente todo nace con un sueño. Todo nace con una idea, pero no puede quedarse ahí, no puede quedarse en un sueño. El sueño es el primer paso. El sueño es como aquello que enciende una llama, ese chispazo que es inspirado por Dios. En mi caso le he pedido a Dios porque antes de que nos mudáramos a Miami, yo soñaba mucho e hice muchas cosas antes de eso. En muchas fracasé, en muchas me fue bien, pero yo tenía mi propia agenda. Sí. Era mi propia agenda, eran mis propios sueños, eran mis propias ambiciones. Y cuando Dios nos mueve todo esto y nos muda y empezar de nuevo con una visión fresca y todo, yo le decía a Dios, pero ¿para qué me permites soñar y pensar tantas cosas que suenan buenísimas si tú no me dejas hacerlas? Yo le decía, tú no me dejas, me estás diciendo que suelte todo. Y recuerdo bien claro que una noche, hablando con Dios en mi interior, yo estaba molesto y Dios entendí que me decía, es que estás soñando para ti y yo quiero que empieces a soñar mis sueños. Wow. Y ahí me cambió todo, prácticamente todos los proyectos que tenía anotados que iba a hacer en algún momento, los eliminé, los tiré y dije, bueno, vamos a empezar a soñar tus sueños. Y ahí fue, con esas soñar sus sueños, es que han ido surgiendo estas 4 o 5 organizaciones ahora y más cosas que vienen en el futuro. Han surgido de eso, de empezar a soñar los sueños de Dios. Pero Dios te deposita a ti, como líder, te deposita un sueño, te deposita esa idea, esa inquietud o esa pasión. Normalmente viene, Juan, de algo que tú ves que no está bien, de algo que tú crees que se necesita hacer mejor, de algo que arde en tu corazón. Sí. Las mejores visiones, los sueños más poderosos son aquellos que arden en tu corazón, que te dicen, tengo que hacer algo, no pueden seguir las cosas así. Y ese ha sido mi caso, porque hay muchos que emprenden ministerios o empresas o proyectos déjame decirte, pidiéndoles perdón, pero la verdad es que con motivaciones muy torpes, sí, o muy vanas, o sí, muy superficiales. Sí. Y eso, Juan, eso no perdura. Eso no, el grado de compromiso, de trabajo, vamos a decir, hasta sufrimiento, que requiere emprender o llevar a cabo algo es tan grande que si la pasión y ese sueño no son lo suficientemente poderosos, no vas a poder aguantar y llevarlos adelante. Sí. Entonces, creo que una de las primeras claves que tienes que tú darte cuenta es si realmente lo que estás haciendo, lo que quieres llevar a cabo, esa visión de verdad late en tu corazón, de verdad es algo por lo que estás 100% apasionado y estás dispuesto a hacer lo que sea para llevarlo adelante. Y normalmente cuando una visión es de Dios, es así. Cuando una visión es de Dios, no te deja dormir, no te deja tranquilo. Es algo que arde en tu corazón. Si tú estás en un proceso de empezar algo, emprender algo, a lo mejor es un ministerio, a lo mejor es una iglesia que Dios te está llamando a abrir, pero eso no es algo que te duele, que te apasiona, que no te deja, no piensas en otra cosa hasta que no busques esa solución. Pregúntale a Dios, es algo que Él está depositando en tu corazón, porque así como sucedió con Nehemías,
con Nehemías cuando Dios le dio la visión, el sueño. Fíjate, el sueño en la vida de Nehemías era, y perdona si estoy hablando mucho, yo No, me no, fui por acá. dale, que porque esto está perfecto, porque eso es lo que Ok, yo quiero. Quiero que deposites todo lo que puedas en esta ok. media hora, 45 minutos que tenemos. Pues mira, Nehemías empezó así, él empezó y vio con dolor cuando le llevaron las noticias de lo que estaba pasando allá en su tierra. Y eso no lo dejaba tranquilo, y eso no lo dejaba en paz. Y eso empezó a hacer que él empezara a pensar en ideas, en formas de cómo hacer las cosas. Eso lo llevó a orar, eso lo llevó a buscar, eso lo llevó a tocar puertas, eso lo llevó a perder el miedo de hablar con el rey. Wow. Y todos los obstáculos que tuvo que enfrentar y la comodidad del palacio que tuvo que dejar, Sí. todo eso empezó con un sueño, empezó con algo que Dios depositó en su corazón, pero eso que Dios deposita en ti, normalmente pasan dos cosas. Normalmente es algo que profundamente te conmueve, te interesa, porque profunda y verdaderamente tú dices, algo tengo que hacer, algo Dios, yo no puedo ser indiferente a esta situación, ¿me entiendes? Sí. Y además, la otra cosa que sucede muy a menudo, Juan, es que eso viene a interrumpir muchas de las cosas que tú estabas haciendo, tenías planeadas hacer. Esas son dos señales de que verdaderamente un sueño o una visión que tú tienes vienen o no vienen de Dios. Sí. Porque Dios siempre te interrumpe. Muchos de ustedes que nos están oyendo, a lo mejor eran empresarios o eran abogados o eran doctores y ahora están sirviendo a Dios. Hubo una interrupción divina, hubo lo que en la tecnología y en otras industrias se conoce como disrupción. Sí. De hecho, tengo una conferencia que se llama La Disrupción de la Iglesia, que te la puedo compartir en otro momento como recurso Sí. para tu audiencia. Pero viene como esa disrupción que es que, ¡boom!, hay algo que te mueve la silla, que te marca un antes y después, y que tienes que tomar decisiones y que tienes que seguir un paso distinto al que quizás estabas tomando. Sí. Y eso fue lo que pasó en la vida de Nehemías y en muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia. Y entonces ahí es donde tú ves cuáles son aquellos sueños e ideas que vale la pena perseguir y cuáles no. Sí. En mi caso, yo te digo, yo soy un soñador, soy un visionario. Ahora vamos a aprender la diferencia entre soñador y visionario. Constantemente estoy pensando cosas, constantemente me vienen ideas, constantemente me presentan ideas, y tengo que pasar por ese filtro de ver, tengo que pasar por ese filtro de ver si realmente vienen de Dios o no. Y una de las maneras es esa, es que de verdad esto me apasiona o no me apasiona. Ahora, es importante que tú hayas entregado tus pasiones y tus deseos y tus planes a Dios. Sí, esa pregunta te la iba a hacer. O sea, sí. Devolviendo un poquito en el tiempo, en el momento que tú dijiste, yo venía con mi propia agenda, venía con mis ideas, venía con mis planes, mis sueños, mis metas, y llega Dios y me dice, no, esto no es. ¿Qué tan difícil fue para ti soltar esas metas, soltar aquello que de pronto tú estabas pensando antes, y de pronto llega Dios y te dice, como dices, una disrupción y cambió todo? Pues mira, fue difícil, pero fue un proceso. Es decir, Dios llevaba como 2 años hablándome de que venía algo nuevo, algo distinto, que me había estado preparando para ese tiempo, que tenía que soltar cosas, y me tomó un par de años entenderlo. Yo me hacía, como decimos en Guatemala, me hacía el loco. Decía, sí, algún día está bien, cuando sea viejito, o lo que sea. Pero yo seguía en mis propias metas, ¿no? Y decía, sí, claro, voy a servir a Dios, sí, los domingos o cuando salga a viajar y a ministrar, pero hasta ahí. Sí. Entonces, poco a poco Dios fue como que incomodándome más. Cuando yo me hacía el necio, pues me fue empezando a estrechar, a apretar. Dios conoce a sus hijos y sabe cómo lidiar contigo, sabe cómo llamar tu atención. Por ejemplo, los que son empresarios, si Dios les quiere hablar, sabe que aprieta una tuerca que se llama las finanzas de la empresa y rápidamente prestamos atención. Sí. Entonces, Dios se encargó de llamar mi atención y hacerme ver que venía un cambio drástico, pero un cambio para bien. Y en ese proceso, que te digo que fue paulatino, sí, llegué a empezar a entender y asimilar en mi corazón lo que Dios estaba poniendo en mí. Vinieron grandes oportunidades y tentaciones antes de eso, pero cuando llegó la convicción,
y que le dije a Dios en mi corazón, ok, Señor, ya te entrego mis sueños, mis planes, voy a hacer los que tú quieres, ahí cambió todo. Ahí ahí fue fácil tomar las decisiones. Ahí fue sencillo desprenderme a la empresa que junto con el que era mi socio habíamos venido construyendo por 15 años y que yo creía que era lo máximo del mundo y que yo creía que eso, que ahí había dejado mis mejores años, un montón de cosas que yo estaba razonando en ese tiempo. Pero fue fácil, no por mí, sino fue fácil porque Dios me llevó por ese proceso y poco a poco me fue ayudando a entender. Hasta que decidimos con mi esposa, vamos a dar el paso y vamos a hacerle caso y no importa lo que suceda. Entendí que cuando tú obedeces a Dios, porque la gente dice, ¿cómo han logrado hacer estas cosas en quizás poco tiempo y en esto y el otro? Yo le digo, mira, lo único que he hecho bien es obedecer a Dios, lo único. Porque no tenía ni las habilidades, yo creía que sí, pero la verdad es que no tenía ni las habilidades, ni el conocimiento, ni nada necesario para lo que Dios quería que hiciera. Entonces, en la obediencia, eso sí, si algo quizás hice bien fue obedecerle. Traté siempre y he tratado siempre en mi vida de que mis pasos, mis decisiones sean en obediencia a lo que Él dice, preguntar, estar seguro, escuchar la voz de Dios. Y creo que ese ha sido quizás la clave principal. Lo demás, Dios se va encargando. Cuando tú obedeces a Dios, Él se encarga de lo demás. Es decir, los recursos que a ti te faltan, el conocimiento que a ti te falta. A lo mejor el sueño que Dios te está dando para ti es difícil de entender o quizás no es de tu total agrado. O quizás tú dices, sí, pero es que yo no tengo ni la capacidad ni las habilidades en eso. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, si es Dios que te está llamando y tú le obedeces, todo el paquete viene incluido. Él te va a proveer, Él te va a enseñar, te va a capacitar, te va a dar el favor con la gente que necesitas. Todo lo que tú necesitas lo encuentras en el sueño de Dios para ti. En su sueño, en su visión, está la provisión que tú necesitas. Fíjate, te lo voy a repetir. En su sueño y en su visión está tu provisión. La provisión que tú necesitas la encuentras ahí. Por eso es que, y haciendo un paréntesis aquí, en muchas de las conferencias que damos en diferentes partes, yo menciono especialmente a los medios de comunicación cristianos y a las iglesias. Yo les digo, ¿será que están haciendo lo que Dios les mandó a hacer? Wow. Porque a muchos los veo que dedican su vida o su ministerio o gran parte de eso a sobrevivir y a hacer eventos y cosas para recaudar fondos y a esto y el otro. Y yo digo, pero al Dios que yo conozco, cuando Él te manda a hacer algo, no te deja solo. Es decir, te provee lo necesario. No te estoy diciendo de más, pero te provee lo necesario para que tú puedas hacer la obra que Él te mandó a hacer. Entonces, si tú estás pasando más tiempo tratando de sobrevivir o de recaudar fondos o de resolver los problemas que haciendo lo que Dios te mandó a hacer, entonces ponte a pensar si Dios te mandó a hacer eso. Wow. Porque o sea, no entiendo en mi cabeza que Dios te mande a hacer eso, pero te entretenga más haciendo otra cosa que haciendo lo que te mandó a hacer. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esa es una cosa muy importante. Cuando Dios está comprometido con sus sueños, con su visión, no con la tuya personal. Entonces, cuando tú alineas tu visión, tus sueños con los sueños de Dios, ahí encuentras todo su respaldo. Pero la mayoría de veces Dios tiene que venir a rescatarnos de las metidas de pata que hemos dado porque nos metimos en lugares donde Él no nos mandó a meternos. Y en su misericordia y todo lo que tú quieras, viene y nos echa la mano, nos levanta, nos saca de ahí. Pero la verdad es que Él está comprometido con su visión, con su sueño para ti. Ahí está el comprometido 100%. Entonces, evaluemos eso. Si estamos en una etapa de esas, preguntémosle a Dios, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que haga, lo que tú quieres que esté? Y fíjate, Juan, quiero, por si acaso esto llega a diferentes países, quiero estar seguro de que me están comprendiendo bien y no me malinterpreten con un tema de prosperidad. No estoy diciendo que si tu ministerio no es próspero y recontracrece y recontraconocido estás mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en lo que tú estás haciendo para Dios siempre debe haber un fruto. Sí. La prueba de que hay vida en algo es que hay fruto. Por ejemplo, si tú tienes un niño y tiene 1 año, lo llevas al doctor y lo miden y lo pesan, perfecto, está bien. A los 2 años lo miden y lo pesan, está bien de acuerdo a su edad. Pero si llega a los 3 años y sigue del mismo peso la medida de hace 2 años, algo no está bien, algo no se está desarrollando bien, algo está sucediendo.
Y si pasan 10 años y sigue igual, ahí hay un grave problema. Y esto no es una cuestión de números, ni de ingresos, ni de miembros, es una cuestión de fruto. Y para que un ministerio dé fruto, tiene que estar dando exactamente aquello para lo cual fue creado, no entretenido haciendo otras cosas, tratando de resolver otros problemas. Si tú te la pasas en eso, algo está fallando, algo no está haciendo, no está conectando específicamente con lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Así que, pero volviendo al tema de la visión y los sueños, entonces, todo empieza con un sueño. Asegúrate que tus sueños estén puestos delante de Dios y entregados a Dios para que Él los deposite y tú los agarres y los puedas llevar a cabo. Entonces, ahora, la diferencia, y es donde hago la diferencia entre ser soñador y visionario, es esta, que el soñador se la pasa soñando y son aquellos que llegan siempre con buenas ideas y lucen todas buenas. Y piensan en grandes cosas y deberíamos hacer no sé qué y tengo este sueño y voy a hacer no sé cuánto y qué bueno, qué lindo, porque así empieza todo. Sí. Pero la gran diferencia es de un sueño a una visión. Hay diferencia, no es lo mismo soñar que ser un visionario. El visionario es el que toma ese sueño, lo convierte en una visión, pero la visión tiene varios ingredientes. La visión tiene qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, qué recursos necesito para hacerlo, etcétera. ¿Qué quiere decir? Todo el plan. Es decir, una visión para que se haga realidad necesita que tú lleves a cabo una serie de cosas, un plan, una estrategia para que eso se vuelva una realidad. Y ahí se hace toda la diferencia. Ahí se separan quiénes son soñadores y visionarios. Soñador se la pasa soñando, pero no hace nada. El visionario a lo mejor tuvo un solo sueño, pero con ese le bastó para crear todo y llevarlo a un nivel que nadie quizás se había esperado. Y tienes tanta razón, porque por muchos años hemos escuchado que nos dicen, tienes que soñar, sueña en grande, pero si en realidad no hacemos nada, se quedan sueños. Exacto. Entonces, a mí me encanta soñar y tengo, si tú ves acá en mi teléfono, tengo un archivo entero que es solamente de proyectos e ideas, y muchos de esos los estoy revisando constantemente y digo, ok, esta idea, creo que ahora es el tiempo. Esta idea creo que ahora es cuando la queremos hacer. Entonces la agarro de simplemente ahí y la empiezo a convertir en un proyecto. Y digo, ok, ¿cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo llevamos a cabo esa academia que, por ejemplo, ahora estamos trabajando, en unos meses estamos lanzando un proyecto que se va a llamar Grow, que es, no te puedo anticipar mucho, pero es una plataforma donde vamos a entrenar a líderes de toda Iberoamérica en diferentes disciplinas de una forma que jamás se ha visto. Y eso, si yo lo veo acá, en mi nota de eso, creo que fue hace como 3 años que escribí ese proyecto, esa idea. Y eso sí, me aseguro anotarla. Mira, lo que tú no escribas no existe. Lo que solo está en tu cabeza se te puede olvidar, se te puede cambiar, se te puede diluir. Pero lo que tienes escrito siempre es una base, es una guía. Entonces, tú tienes que agarrar tu idea y escribirla primero. Y cuando la escribes, empiezas a analizarla y empiezas a decir, ¿y esta idea cómo la puedo llevar a cabo? Pues voy a necesitar quizás esto y esto del otro, voy a necesitar aliarme con fulano y mengano, voy a necesitar juntar cierta cantidad de recursos, voy a necesitar esto del otro. ¿Cómo la ves? Bueno, esto podría ser en 3 años, podría lucir de esta forma. Qué bueno, ¿y cómo hacemos para llegar en 3 años a eso? Bueno, me va a tocar quizás dedicar 3 horas al día a esto, contratar a una persona que me ayude, armar un website, hacer un logo, educarme en estas y otras áreas, apartar tanto de recurso en mi presupuesto. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Bueno, pues los primeros pasos los voy a dar en los próximos 6 meses y para enero debo tener esto logrado para seguir avanzando hacia el otro. ¿Me entiendes? Ahí te estoy dando muy a grandes rasgos cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos ya a marcar la diferencia. Este lo logró hacer. Este está haciendo posible, haciendo real ese sueño del cual alguna vez me habló. Pero mira, Juan, yo te quiero decir, nadie sin un plan, sin una visión, ya te dije la visión, qué componentes tiene. Sin una visión no vas a traer la inversión y recursos que necesitan. No vas a traer al mejor equipo para que trabaje contigo.
no vas a traer los recursos que te hacen falta, no vas a lograrlo, porque nadie serio apoya ideas. Lo que se apoyan son proyectos, son visiones. Entonces, tú no te imaginarás la cantidad de gente que a mí me viene con proyectos e ideas y me dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y le digo, pásame el plan, quiero verlo. No tengo un plan. Bueno, cuando tengas el plan, me lo pasas y veo si te puedo apoyar. El 99% de las veces nunca llega ese plan y nunca vamos a apoyarlo, porque yo no voy a apoyar a nadie ni le voy a dar un centavo a nadie, a alguien que no sabe lo que quiere hacer ni cómo hacerlo. Y es importantísimo recordarlo, inclusive para las personas que tienen, para las iglesias, es importante que una iglesia tenga una visión de cómo hacer las cosas. Si tú tienes tu propia empresa, una visión de tu propia empresa. Si estás liderando un departamento dentro de una empresa, la visión para el departamento. Es importantísimo, y gracias, Steve, porque nos estás abriendo la forma de pensar, y de pronto estás derribando en nosotros y en aquellas personas que nos están escuchando aquellas mentiras que nos dijeron desde hace mucho tiempo. Sí, y es que, mira, algunos dicen y quieren derribar esto con argumentos ilógicos, pero a veces queremos usar hasta la palabra para contradecir lo que es verdad y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y algunos dirán, sí, pero es que todo hay que hacerlo por fe. Es que hay que hacerlo por fe, y si yo tengo que abrir un ministerio o empezar una empresa, lo hago por fe, ahí voy, en el camino me arreglo. No es así, porque precisamente se requiere más fe para sentarte y armar un proyecto y pensar cómo lo vas a hacer, los recursos que necesitas, todo lo que hace falta. A eso se necesita tener fe, porque te vas a aventurar a hacer algo que tú ya viste, que es difícil, que cuesta, que requiere recursos, pero que en fe tú crees que Dios te dio esa visión y tú vas a ejecutar este plan. Entonces, tiene que haber un plan. La Biblia nos enseña por múltiples formas cómo siempre Dios tenía una instrucción. Si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces, por fe, tú te sientas, escribes y planificas creyendo que el Espíritu de Dios te va a guiar y va a dictarte lo que tú tienes que hacer. Pero tú tienes que tener un plan, no puedes ir a ciegas. Entonces, tú le pides a Dios el sueño, le pides a Dios la visión y empiezas a trabajar, empiezas a planificar, empiezas a armar el equipo, todo lo que te hace falta. Es importante que nosotros crezcamos como líderes. Mira, no sé en qué temporada van a escuchar este podcast algunos, que muchos lo harán después de que lo lancemos, pero estamos cercanos a toda esta pandemia que ha ocurrido y a esta crisis del coronavirus que ha sido a nivel mundial. Entonces, nosotros no podemos salir de esto en las mismas. No podemos salir de esto y volver a ser los mismos de antes, hacer las cosas como las hacíamos antes. El mundo ha cambiado drásticamente y rápidamente, y los líderes cristianos debemos ser los primeros en marcar la diferencia y en cómo nosotros hacemos las cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque el mundo al cual nos enfrentamos y al cual tú y yo queremos impactar es un mundo que premia la excelencia y premia la innovación, no premia tus intenciones, no premia tus buenos deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú quieras hacer el ministerio con todas tus buenas intenciones, con todo el amor y toda la buena idea, el mundo en el que hoy estamos, porque no somos de este mundo, pero aquí vivimos, y aquí es donde tenemos que ser sal y luz. El mundo de hoy premia, cuando digo premia, le pone atención, se acerca, le da respeto a aquello que ve que está bien hecho, que se hace con excelencia, que se hace con altos estándares. Si tú quieres impactar en el mundo hoy con tu ministerio, con tu empresa, con lo que sea, tú tienes que ser excelente, tú tienes que hacer las cosas bien, ya no mediocremente, ya no, por favor, ya no iglesias mediocres que hacen todo como salga porque es para la gloria de Dios. Vergüenza nos debería dar, porque si es para la gloria de Dios debería ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y Juan, lo mejor de lo mejor de lo mejor no tiene que ver con recursos, tiene que ver con la forma en que tú haces las cosas. Yo he estado en países como Cuba, donde hay iglesias que nos han dado lecciones de cómo ser excelentes, porque con lo poco que tienen hacen las cosas de forma impresionante, nítido, organizados, bien hecho, bien planificado. No se trata de recursos, se trata de tu mentalidad. Se trata de que tú como líder crezcas
y aprendas de que si no hay una transformación en nuestra vieja forma de vivir, de hacer las cosas, no vamos a ver una transformación ni en nuestras vidas ni en nuestras organizaciones. Así que es importante que no nos conformemos o nos quedemos con solamente ser soñadores y tener todas estas grandes ideas, sino en ser visionarios, que agarran el sueño, lo planifican, lo visualizan cómo va a ser y ponen todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. La ejecución es sumamente importante y ejecutar bien las cosas es lo que nos va a permitir que esos sueños se conviertan en realidad. Tengo una pregunta, Steve. ¿Cuál crees que ese es el error más grande que se comete cuando decimos, bueno, quiero comenzar esta visión, quiero empezar? ¿Cuál crees que ese es el error que comete cada líder o que de pronto en tu experiencia, como ya vas más adelante que muchos de nosotros, has visto que los líderes cometen? Bueno, una de ellas te las mencioné, que no sea algo que realmente te apasiona, algo por lo cual estarías dispuesto a hacer sacrificios grandes. Eso es un gran error. Y el otro error es precisamente no planificar, no comunicar y no compartir, porque mira, es importante que las ideas nosotros las podamos compartir con otros idóneos, por supuesto, ¿no? Sí. Idóneos porque a través del consejo sabio de ellos, Dios te va a confirmar y Dios te va a dar dirección. Mi esposa muchas veces me ha dicho cosas que no me mete, yo me metí de necio y fue por necio. So, si debía haberla escuchado a ella, quiero decirles un secreto, pastores, hombres líderes que están aquí, Dios nos habla a través de nuestras esposas. Dios nos habla a través de nuestras esposas. Algunos nos creemos yo no sé qué, pero Dios nos habla a través de nuestras esposas. No podemos ser indiferentes cuando ella nos dice, mira, no te metas ahí, no deberías hacer esto o lo otro. ¿Por qué? Porque Dios nos las ha dado precisamente para ser nuestra ayuda idónea, no para ser la que nos haga las cosas. Estamos de tú a tú, estamos a la par con mi esposa, estamos los dos trabajando juntos, orando juntos, buscando hacer las cosas bien. A veces yo me lo salto y me ha costado. Entonces, normalmente cuando mi esposa dice, ay, Steve, mira esto, no sé qué, yo le pongo atención. O cuando me dice, mira, no has hecho esto, deberías hacerlo. Yo digo, hoy sí tienes razón, tengo que poner atención a esto. Entonces, debemos compartir los sueños y los proyectos con la gente que nos ama y la gente que Dios le ha dado la capacidad de ver más allá de nuestros límites. Normalmente eso pueden ser tus pastores, tus líderes, tu cobertura, quizás mentores. Es importante que busquemos mentores. Uno de los errores grandes es ese, precisamente creer que nos las sabemos todas y que no necesitamos de consejo de nadie. Y la verdad es que Dios puede depositar en ti una idea, un sueño, pero va a ir perfeccionando y abriendo, expandiendo eso con el consejo de muchos. Me viene a la mente, por ejemplo, ahora que te menciono esto, el caso de Jetro. El caso de Jetro con Moisés, o sea, Moisés tenía una gran visión, un gran líder y se estaba volviendo loco y no sabía cómo lidiar con todos los problemas del pueblo. Y Dios mandó a su suegro que si lo vemos claramente de acuerdo a lo que dice la Biblia, no pareciera que era un hijo de Dios o alguien del pueblo de Israel. Sin embargo, él fue el que le dio el consejo sabio porque era un hombre inteligente, sabio, experimentado, que seguramente ya había pasado por problemas similares y lo mentoreó y le dijo, mira, hazlo así, así. Y Dios lo utilizó para darle el consejo a Moisés. Entonces, busca ayuda de mentores. Mentores son aquellos que ya han llegado o pasado por donde tú quisieras estar, que ya han logrado cumplir ciertos objetivos que tú anhelas cumplir. Y ellos te van a decir, mira, esa idea está muy buena, pero no deberías hacerla así, mejor hazla así o hazla así o llévala por acá. Tus pastores, tu cobertura, tu esposa, Dios los va a usar para confirmarte cosas o para decirte, sabes que eso está bien, pero no es para ahora. Espérate un poquito, ora y prepárate más. O mira, ya estás tarde, apúrate, hazlo. Yo tengo una excelente relación con mi pastor y a pesar de que yo estoy al frente y soy presidente de varias organizaciones, esto y el otro, yo le rindo cuentas a mi pastor y con mi pastor las cosas que estoy haciendo le cuento, mira, estoy pensando hacer esto, el otro, fíjate que surgió tal oportunidad, ¿qué piensas? Hazlo, Steve, hazlo, eso viene de Dios, dale ya, dale sin miedo, dale. Y otras me dicen, no sé, mejor espérate, oremos, no sé, esperemos. Y yo le hago caso. ¿Por qué? Porque el orden, el estar en orden también es requisito para que Dios esté con nosotros, porque aunque Dios te ha dado una visión, si tú estás en desorden, Dios no va a respaldar eso hasta que tú no estés en orden.
Exactamente. Entonces, esas son un par de cosas quizás que te puedo mencionar. Exactamente, a veces uno quiere tomar ciertas decisiones y a veces es como sus propios deseos o en sus propias formas de pensar. Y hay gente que te está viendo y que te conoce y sabe cuál es tu talón de Aquiles, tus debilidades. Correcto. Entonces te dice, mira, no hagas eso porque eso te va a llevar a cierto lugar. Gracias, Steve, por abrir tu corazón el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Eh, Te hago la invitación oficial para que hagamos otro más tarde, luego con tiempo Claro. y esto, y te hago la invitación oficial. Pero como siempre, ya llegando al final, tenemos unas preguntas para todos nuestros invitados. Es un poco más para aprender de ellos íntimamente. Entonces, la primera pregunta que hago es, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? ¿Afectado te refieres en positivo o en negativo? Pues cualquiera de las dos. A mí me han contestado negativamente, o sea, me han dado ejemplos de los hábitos que negativamente, y eso también la gente aprende. Sí, sí. Bueno, pues diferentes cosas. Creo que los hábitos negativos es no apartar tiempo para precisamente ejercitarme más y estar en mejor forma física. Creo que una de las cosas que como líderes tenemos que hacer es que debemos estar saludables. Sí. El nombre del programa lo dice, ¿no? El Sí, corazón sano. sano. Exacto. Son todas las partes, ¿no? Es decir, emocionalmente debes estar sano, físicamente debes estar sano, espiritualmente debes estar sano. Entonces, es importante que especialmente los pastores, algunos lo dicen por chiste, pero me recuerdo que unos amigos en Guatemala había un Sí, pastor que decía, pastor sin panza no da confianza. sí, sí. Y nos reímos, pero yo he visto muchos pastores hospitalizados y ministerios que se han quedado a medias por precisamente pastores que no se cuidan. Entonces creo que hay que cuidarse más. Yo mismo lo hago muy de vez en cuando, tengo que apartar más tiempo para ser consciente de cuidarme más físicamente para que las cosas que estemos haciendo no se frenen ni se paralicen o se arruinen por no cuidarme en la parte física. Debemos ser conscientes de eso y hacerlo. Y por el otro lado, mi tiempo con Dios, mientras mejor tiempo con Dios tengo, mejor me va en las demás cosas. Entonces, como alguien inquieto, como alguien creativo, como alguien que Sí. está involucrado en muchas cosas, yo mismo tengo que disciplinarme a siempre apartar tiempo con Dios, porque si yo dedico tiempo a Dios, el resto de mi tiempo va a ser bendecido. Y cuando no dedico tiempo a Dios, entonces mi tiempo no me alcanza, no me funciona. Entonces, Exacto. esas son dos cosas importantes. Ok, perfecto. Gracias por compartir. Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Wow, pues mira, la preparación no se acaba, yo no paro nunca, mi rutina diaria o mi preparación diaria implica palabra de Dios todos los días y algún libro, algún podcast, algún material tengo que estar todos los días escuchando, leyendo para crecer, Sí. porque el líder que deja de crecer, su organización deja de crecer, el impacto deja de crecer. Es decir, un ministerio o una empresa va a tener de techo la capacidad de su líder. Y el momento que tú como líder dejas de aprender, se estanca todo. Entonces, constantemente lo estoy haciendo y los invito a que todos lo estén haciendo a través. Hoy más que nunca, Juan, hay miles de formas de aprender y de capacitarse, desde cosas lo más básico en YouTube hasta Sí. cursos, programas y cosas especializadas online, libros, siempre hay algo en que aprender. Tú lo que tienes que descubrir es cómo aprendes mejor. Si aprendes mejor leyendo, si aprendes mejor en un grupo, si aprendes mejor en video, y en esa forma que tú aprendas mejor, pues siempre aparta tiempo para poder estudiar. Tan cierto eso, tenemos que tener esa estampilla, como le digo yo, en la frente, estoy ¿cómo se dice? En aprendizaje, Constante aprendizaje, claro. constante aprendizaje. Gracias. Número 3, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes? Wow, estoy leyendo o he estado leyendo varios libros. Si me preguntas en cuál fue el último, estaba leyendo algo relacionado con mi profesión, pero de los que más han impactado y que recomendaría para los líderes hay varios. Hay uno de un autor que no es muy conocido, pero que conocí personalmente, que se llama Steve Scott, es tocayo mío, Steve Scott.
Y él es alguien brillante, que además es un hijo de Dios impresionante y Dios le da una sabiduría. Él ha ahondado muchísimo en la Biblia para sacar los principios en los cuales basa todo lo que hace y es un hombre de mucho éxito que nos comparte su sabiduría a través de varios libros. Uno de ellos es el hombre más rico que jamás ha existido y es un análisis muy profundo de todo el libro de Proverbios. Okay. Entonces, aplicado en todo lo que tú hagas, así que es extremadamente valioso. Y el otro es El hombre más grande que jamás ha existido, también es de Steve Scott, y es en referencia a la vida de Jesús. Saca todas las lecciones que él encuentra, prácticas de la vida de Jesús, desde cómo Jesús comunicaba, cómo Jesús se relacionaba, cómo Jesús tomaba decisiones, cómo Jesús escogía a su equipo, todo eso. Y es impresionante. Así que esos dos libros te los recomiendo. Y también el libro de Bill Hybels, que salió ya hace algunos años, que se llama Simplifica. Okay. Simplifica especialmente para líderes inquietos y gente que estamos siempre haciendo cosas y ocupados. Simplifica es un excelente libro porque te ayuda precisamente a aligerar la carga y entender en cuáles cosas enfocarte más, en cuáles simplificarte la vida. Perfecto, y como ya saben, en la página de internet elcorazonsanodeunlider.com vas a encontrar los enlaces a los libros, los enlaces a Vertical Link, Adoración 24/7, Comunicadores USA, y obviamente las páginas de Facebook de Steve para que si te interesa ser parte del equipo de lo que está haciendo Steve, puedes contactarlo por medio de estas páginas, entonces ya sabes dónde encontrarlas. Y última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado? Yo creo que habrían demasiadas cosas. Yo creo que me sentaría unos cuantos días a hablarme a mí mismo. Pero entre las cosas que mencionaría sería probablemente enfócate. Enfócate, ¿por qué? Porque mientras más creativo eres y mientras más espíritu emprendedor tienes, más es fácil que te desenfoques, ¿no? Okay. Y a las cosas que les pones enfoque, esas cosas prosperan. Entonces, cuando tienes muchas avenidas abiertas, es difícil avanzar a buena velocidad en todas. Y eso me ha pasado muchas veces. Gracias a Dios, hoy por hoy ya tenemos equipos formados, hoy tenemos una serie de personas que nos ayudan y gracias a Dios las cosas están avanzando. Pero no siempre fue así. Entonces yo creo que aprender a enfocarse y aprender también a descubrir más rápido el propósito de Dios para tu vida. Y Dios no te lo va a dar tan rápido todo. O sea, no quiere decir que Dios te va a mostrar hoy todo lo que va a hacer contigo. No. Creo que nos volveríamos locos si fuera así. Él va por pasos, ¿no? Como Abraham le dijo, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y le fue dando instrucciones en el camino. Entonces yo creo que uno de los consejos sería precisamente encamínate rápido en lo que Dios quiere para ti. No des tantas vueltas en cosas que no vas a aprovechar el tiempo, pero si tú sabes que Dios te está yendo por acá, trata lo antes posible de encaminarte por ahí y de dejar otras cosas que te quitan tiempo para que entonces puedas ver más rápido el avance y la plenitud y la satisfacción que Dios trae cuando tú te encaminas en lo que Él tiene para ti. Perfecto, gracias Steve por acompañarnos en este episodio, gracias por estar con nosotros y ya para terminar una última recomendación para despedirnos, para aquellos jóvenes que nos están escuchando que tienen en su corazón esos sueños, son creativos, quieren en algún momento liderar algo, empresarios, sus propias empresas, ¿qué le dirías desde tu perspectiva y tu experiencia? Bueno, lo que les diría es que en todo lo que hagan, donde quiera que Dios los ponga, ahí decidan honrar a Dios. Algunos de ustedes, Dios los va a llamar a ser grandes empresarios. Ahí tú puedes honrar a Dios. Si Dios te llama a ser un político, honra a Dios ahí. No te preocupes por lo que otros dirán de ti o por el daño que los otros quieran o traten de hacer de ti. Ocúpate de honrar a Dios y Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir. Ponlo a Él primero y Él te abrirá puertas que nadie puede cerrar. Así que donde quiera que Dios te ponga, hónralo a Él, ponlo a Él primero. Dios necesita de sus hijos en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de influencia, no solamente en la iglesia. Si tú quieres servir a Dios, diles, Dios, quiero servirte, dime en dónde. No le digas, quiero servirte, dejo todo y me voy a la iglesia a trabajar en la iglesia. A lo mejor algunos sí, algunos no. Si tú le dices a Dios, quiero servirte,
hazme útil donde tú quieras, Él te va a mostrar en dónde te va a poner, y ahí vas a brillar, vas a ser feliz, ahí vas a hacer la diferencia, ahí Dios te va a usar poderosamente. Gracias, Steve. Y para los que nos escucharon, si saben de alguien que necesite este episodio, compártelo en las redes, compártelo con las personas que lo necesitan y habla de lo que aprendiste el día de hoy. Gracias, Steve, por acompañarnos. Gracias, Juan. Un gusto. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y si te gustó el episodio, por favor suscríbete a mi canal para recibir más episodios como este. No olvide visitarnos en la página de internet elcorazonsanodeunlider.com para descubrir más conversaciones edificantes. Y también nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast, en tu plataforma favorita. Nuevamente, gracias por habernos elegido. Gracias por estar acá.